Bueno, continuamos aquí en Letra Chica pidiéndole disculpa al próximo entrevistado porque tuvimos una demora en esta charla mano a mano que tuvimos con el jefe de gabinete de San Martín. Decimos muchas cosas que tienen que ver con lo que el gobierno puede llegar a hacer o avanzar en plena fiebre mundialista y la mirada de golpe la tenemos sobre el tema de la hidrovía, que es un eufemismo que usa la empresa belga que tiene la concesión cuando nosotros estamos hablando de nuestro río Paraná. Nuestro río Paraná, que atraviesa gran cantidad de provincias, es clave para el ingreso y egreso de mercadería, lo que más o menos promedia, y ahora nos lo va a decir nuestro invitado, el 80% de las importaciones y exportaciones del país. Ahora, ¿qué es lo clave y qué es lo importante acá? Tratando de entender un poquitito qué es lo que está pasando en el medio de esta situación de una licitación que había terminado y que el gobierno acaba de adjudicar o preadjudicar. Pero le vamos a preguntar a él. Pablo Garelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos y perdón por la demora. Contale un poquitito a la gente, así nos vamos metiendo en tema en relación a qué es lo que es la novedad de las últimas semanas respecto de la hidrovía. Bueno, efectivamente que acaba de salir la prelicitación y la empresa que tenía la licitación desde el año 95, la empresa de Bélgica, Jan de Null, salió como ganadora por distintas cuestiones que tienen que ver con lo técnico y efectivamente se vuelve a privatizar la vía navegable troncal, que como bien vos decías se utiliza y se nombra como eufemismo a partir de hidrovía, pero no es más que nuestro río Paraná y la unidad del río Paraná también con el río Paraguay, Claro. y por lo tanto nuestra arteria fluvial más importante, más estratégica, que nuevamente va a ser entregada a manos extranjeras de un país de la Unión Europea, de la OTAN, que es centro de operaciones de la OTAN, estamos hablando de Bélgica, y bueno, lamentablemente una pérdida de soberanía feroz. ¿Qué significa esto en relación al que de golpe el Estado no esté a cargo de este control y también de la posibilidad de ver qué es lo que pasa en nuestra hidrovía? Estamos dialogando con Pablo Garelo, que se especializa en geopolítica y desarrollo estratégico del sur, tiene su medio digital que es Rosca y Tinto y además es militante y secretario general de la Juventud Peronista en Santa Fe. ¿Qué significa esta pérdida de soberanía, Pablo? Bueno, mirá, para darte un ejemplo, el río Mississippi vendría a funcionar como el río Paraná para nosotros. Para los Estados Unidos, el río Mississippi, la principal arteria fluvial por donde circulan manufacturas, combustibles, materias primas, de exportación, de importación, también comercio de cabotaje, fue central en la batalla, en la lucha, en la guerra civil entre los industrialistas del norte y los esclavistas del sur. Sí. Pero bueno, ¿quién controla el río Mississippi? Ni siquiera lo hace un ministerio o una secretaría del Estado norteamericano, lo hace directamente el ejército, para entender que es un elemento de seguridad nacional. Bueno, imaginen ustedes que lo mismo ocurre con el Paraná en esa importancia, y piensen si, por ejemplo, los europeos dejarían hermanos del Danubio, el Danubio o el Rin de una empresa privada extranjera, si los rusos dejarían lo mismo con su principal arteria fluvial, si los chinos harían eso con el río Yangtze, que es el río más importante de China. Bueno, realmente no tiene asidero, ningún país importante en el mundo que tenga peso geopolítico permitiría que su principal vía navegable troncal esté en manos de una empresa extranjera, pero no solo eso, sino de un país que forma parte de una alianza de defensa militar junto a otra nación que ocupa un tercio de nuestro territorio. Encima, entonces, no solo le estamos entregando la hidrovía a una empresa extranjera, lo estamos entregando al enemigo, ¿no? Es importante decir que Bélgica hoy funciona como centro de operaciones de la OTAN, y algo no menor es que Bélgica, desde el año 1949, fecha de fundación de la OTAN, estuvo siendo partícipe, es decir, es miembro fundador, es un Estado central, y naturalmente los intereses de la empresa Jan de Null están 100% asociados al occidente geopolítico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Pablo, entre lo que había y lo que acaba de suceder? Porque hubo una transición también. Sí, efectivamente, hubo una transición en donde el Estado comenzó a cobrar peajes, pero tercerizaba el dragado y el balizamiento. Es decir, nunca se terminó de recuperar
se llevó adelante una estatización, una nacionalización del Paraná. Ujú. Y efectivamente, no sé, el Foro por la Recuperación del Paraná o distintos movimientos soberanos vienen planteando que las dragas están, que los buques están, que se podrían reacondicionar aquellos buques para hacer el trabajo, y en caso de que no estarían, tranquilamente el Estado podría controlar la vía navegable, alquilar buques, pero llevar adelante la tarea, hasta que Claro. con ese dinero que ingresa, posteriormente ir adquiriendo o ir fabricando las dragas que necesitamos y que finalmente quede en manos del Estado Nacional Argentino ese enclave tan estratégico, ¿no? Pablo, Pero se bueno, habla, se efectivamente habla de la empresa vinculada a la familia Neus, que se tiene el dragado a partir de ahora, ¿no? En esta situación, alguien vinculado a Santiago Caputo, ¿no? Porque el dragado va por otro lado en cuanto a la concesión. exacto, exacto. Es parecido a lo que pasaba en la licitación anterior, que hay intereses nacionales, intereses de una élite profundamente cipaya, como es la élite argentina, vinculado naturalmente a intereses geopolíticos y estratégicos, insisto, del occidente geopolítico, en una disputa que es feroz, centralmente con China, ¿no? Y naturalmente vinculado a la exportación de soja. No Ujú. olvidemos que la Argentina, junto a Brasil y Estados Unidos, son los tres países que producen soja, o al menos el 90% del grano, y que la soja es una cuestión de seguridad nacional para China. Tenemos en cuenta que China tiene 800 millones de personas de clase media que consumen diariamente cerdo, que consumen diariamente pollo, Claro, que naturalmente son animales alimentados con la con soja soja. sudamericana o norteamericana. Ujú. En caso de que la tensión entre Estados Unidos y China se incremente, los únicos dos países que quedan son Brasil y Argentina para vender soja al gigante asiático, ¿no? Entonces, bueno, allí la hidrovía, por donde sale la soja argentina y gran parte de la soja brasilera, cumple un rol central de seguridad nacional y de una puja geopolítica que es profunda. Entonces, nosotros vemos que hay intereses comerciales, económicos, de actores menores, como puede ser Santiago Caputo, pero en realidad esto es una entrega en términos geopolíticos, es todavía más profundo, porque en última instancia si sería solo hacer negocios, lo cual está mal y es condenable, pero no, es también entregar todo proyecto de desarrollo soberano, es todavía más trágico. ¿Qué cantidad de porcentaje comercial de todo el intercambio del país, porque a lo mejor el dato lo di mal en la introducción, pasa por ahí? Más No, o menos. efectivamente estaba bien el 80% de las exportaciones, el Ajá, 95% de las importaciones. ahí va. Hoy el Paraná igualmente funciona centralmente como vía de exportación para el mercado externo, o sea, no hay comercio de cabotaje. Ujú. Ustedes dirán, bueno, ¿qué sería lo más práctico? Que se mande la yerba de Misiones en barco a Buenos Aires, que se Claro, mande la madera de Corrientes en barco a Santa Fe, que se sí. manda el combustible de las refinerías de La Plata en barco rumbo a Formosa. O sea, usar el Paraná para el comercio interior, para el comercio de cabotaje. No, lamentablemente el comercio de cabotaje está capturado por el camión, lo cual lo hace ineficiente logísticamente y sumamente caro, Mucho más y caro. el comercio exportador acapara nuestro río Paraná para solo los intereses del comercio exterior. Entonces, fíjense, algo que es nuestro termina funcionando solo para engordar los bolsillos de unas pocas empresas extranjeras. Pablo, y después está esta cosa de que algunos pues, prestamos atención, consultamos a los que saben, como en tu caso, pero la verdad que este tema por los medios pasa muy por el costado, ¿no? Sí, sí, lamentablemente sí. En el año 2021 hubo mucho ruido, se acordarán, se pudo instalar el tema, ahora coincidió con el tema del Mundial también, ¿no? Entonces, Sí, eso no es está, casualidad, justamente. sí, sí, más todas las maniobras distractivas, digo, lo de Adorni, más allá que al gobierno le pueda costar un jefe de gabinete, es algo menor al lado de esto. Claro, Entonces, claro, claro, claro. obviamente que prefieren estar hablando y Aparte, nada, y 25 hablando del años, rey ¿no? de Adorni antes que esto. Sí, sí, Adorni como una cortina de humo sirve, lo hemos dicho varias veces. 25 años, ¿no? De concesión. No más, desde el año 95, bueno, está No, bien, digo, se a partir de detuvo en el ahora. año 2021. Ah, ¿cómo? Ah, desde ahora, en esta nueva, Ah, sí, 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 exactamente. van a ser 25 años. Sí, 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 exactamente. Y
Pasa lo mismo con el RIGI, ponele, y esto lo dicen muchos analistas. ¿Qué sentido tiene? Se imaginen que es tan grande el negocio agroexportador. Ahora a Rosario entraron 2 millones de camiones. Fue una cosecha excepcional. 40.000 millones de dólares de ganancia van a tener las cerealeras. Es tan grande el negocio agroexportador que con 5 años de concesión, con 10 años, ya es multimillonario el negocio. Claro. ¿Por qué la necesidad de llevarlo tanto tiempo? Bueno, esto es una cuestión de entrega. Lo mismo con el régimen de grandes inversiones. ¿Qué necesidad de llevar a 30 años estas concesiones impositivas y para la fuga de divisas, si los tipos ya están haciendo el negocio ahora? Bueno, efectivamente tenemos un gobierno de ocupación colonial y es urgente que podamos expulsarlo de la República Argentina. Pablo Garelo, muchísimas gracias. Esta nota la vamos a ver en nuestras redes sociales, compartiendo con vos a partir de mañana, también en nuestro portal lanoticiaweb.com.ar. Te mando un saludo, ha sido muy amable. Muchas gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, muy bien, faltan 20 minutos rabiosos de deportes y de mundial. Actualizo la información de México. México 2-0 le gana a Sudáfrica. Edu Raúl Jiménez, el autor del gol, primer tanto en mundiales para el delantero. ¿Hay un Jiménez que tiene que ver con Argentina? Santi Jiménez, que es el hijo del Chaco Jiménez, ex Boca. Que no es el que hizo el gol. No. Este es Jiménez con J. Ajá, bien. Entonces, ¿cuánto va México? 2-0 le gana a Sudáfrica. Bien. Llueve en el Azteca. Primer partido del grupo A, que a las 23 tiene su segundo partido, que es Seré. Corea del Sur, República Checa. Bien, vamos otra vez porque siempre